Estás escuchando Not So Professional Girl Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Not So Professional Girl. Este es el episodio 30 y la verdad es un episodio relativamente corto, pero quería hablar de un tema que creo que no lo había tocado y nunca lo había dicho, pero es el primer día de trabajo. Creo que a veces yo he visto muchos videos, he visto muchas recomendaciones, he hablado con muchas personas el cómo se puede platicar sobre un día exitoso del primer día de trabajo, etcétera. Entonces, estas recomendaciones las he visto en videos, también son cosas que yo he vivido. Quise hacer unas que yo creo que considero las más básicas. Seguramente va a haber una ronda 2 de este episodio porque realmente estas son cosas que yo sé que son, estoy 100% segura que hacen la diferencia, pero va a haber otras que yo creo que no vamos a mencionar aquí y por eso quiero hacer una parte 2 de este episodio. Entonces, la número 1, que yo creo que para realmente que sea un éxito y también para mitigar los nervios que seguramente vas a tener en tu primer día de trabajo, es que investigues y preguntes todo lo que puedas antes de llegar a tu primer día para que puedas sentirte seguro. Entonces, por ejemplo, investiga más sobre la empresa, dónde queda ubicada, dónde te vas a estacionar si llevas auto, cómo llegar en transporte público, cómo puedes, si realmente estar seguro que vas a ir al edificio, si vas presencial, si vas a recoger tu computadora, si vas a conocer personas. Trata de investigar mucho sobre la empresa y todo lo más básico, o sea, como dónde está localizada la empresa, si es que no tuviste la entrevista presencial, pues investigar más, también aprender sobre la empresa fuera de lo que ya es lo común, ¿no? Empezar a decirles, oigan, me pueden compartir información relevante más sobre mi posición, sobre mi puesto, tal vez te puedan compartir algunos datos, algo que puedas empezar a leer, si estás en una industria, investigar más sobre esa industria para que puedas llegar con una información mucho más bajada y más ad hoc. Por ejemplo, si vas a entrar a una industria de autos, investigar más sobre esa industria, empezar a decir, ok, ahorita actualmente está viendo este tema de producción de automotriz en México o en el país en el que te encuentres, o está viendo esta forma, no sé, por ejemplo, yo que llevo campañas al ser de marketing, puedo investigar más sobre la marca, lo que se está haciendo, cuáles son los impactos, cómo estoy viendo, cuáles son las oportunidades que veo. Entonces, esto es como un pre-work antes del día de trabajo, sin necesidad de estresar y sin necesidad de hacer muchas cosas antes, sino es más bien para que te sientas muy seguro o segura de que cuando ya estés en tu primer día tengas una información mucho más bajada. Y como les decía, desde lo más básico, el dónde está localizada, cuál es el piso que debo entrar, con quién debo de pedir información, a qué recepción debo de llegar, cómo debo de vestirme, qué debo de compartir, debo llevar una identificación oficial, debo de llevar algo más, debo llevar una foto, no debo llevar una foto. Todas esas preguntas más básicas hay que investigarlas con tu contacto de la empresa, que seguramente sería recursos humanos. Entonces eso, más aunado que estás investigando todo lo de tu posición, de la industria, de la categoría, de lo que vayas a hacer en ese día tu posición, si ya lo investigaste, te va a servir muchísimo porque te vas a sentir mucho más tranquila o tranquilo porque vas a mitigar. Creo que una de las cosas de los nervios principalmente son porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? Es anticiparnos a va a pasar esto, te empieza a dar como a lo mejor ansiedad sobre lo que va a suceder, pero yo creo que si tú piensas en alguna forma en la cual puedes hablar e investigar precisamente sobre tu trabajo, previo investigarlo y dejarlo todo súper claro, creo que va a lograrse mitigar esos nervios y a lo mejor vas a tener nervios normales, pero no tan fuertes como si no investigaras nada. Y bueno, una vez ya entrando en tu primer día de trabajo, empieza a familiarizarte, perdónenme, con tu entorno. ¿Y a esto qué me refiero? Empieza a notar cosas que te van a servir. Hay cosas que a veces se nos olvidan porque pensamos que son muy básicas, pero considero que son muy importantes. Por ejemplo, dónde puedes hacerte una taza de café,
en dónde puedes ir al baño, qué elevadores son los de tu acceso, con qué personas debes de pedir tales accesos, cómo puedes empezar a ver cómo funciona si llegan a las 8 de la mañana en los equipos o a las 9 de la mañana o si llegan más tarde, cómo apartar una sala de juntas, cómo puedes tú dar acceso a otras personas. Son cosas que a lo mejor no solo van a ser de tu posición o del puesto que lleves, o tal vez sí, pero el familiarizarte con tu entorno te va a permitir que también entiendas cómo funciona la cultura organizacional, desde el cómo, a qué hora llegan las demás personas. Probablemente tu horario sea de 9 a 5 y estás viendo que en la oficina empiezan a llegar desde las 10, por ejemplo, porque de 9 a 10 normalmente trabajan en su casa, puede ser. O empiezas a ver que para ir al baño necesitas 3 permisos, 3 credenciales en cuanto a accesos, etcétera. Todo eso, si tú te familiarizas y lo aprendes desde un inicio, ya te vas a dar cuenta, ok, en esto necesito acceso, en esto necesito que me contacten con el de sistemas, en esto necesito que hablar con mi jefe para que me dé permiso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí es muy importante que te empieces a familiarizar con todo tu entorno y literal tengas los ojos y los oídos pues muy alerta para que todo eso te sirva para los siguientes días y para los siguientes meses y en general se podría decir que van a sentar las bases de tu posición en un futuro. Otra de las cosas que me recomendaron en algún momento, que yo sí lo empecé a hacer y lo sigo haciendo, es empezar a hacer una lista de las palabras clave que escuches. Seguramente vas a tener juntas con tu manager, con personas que van a estar dentro de tu posición. Entonces va a haber cosas que no vas a entender. Sí es bueno preguntarlas en ese momento y hacer una lista de las palabras clave. Por ejemplo, casi toda la mayor parte de las empresas se hablan con acrónimos o hablan con palabras que a lo mejor tú vas a desconocer porque vienes de un ambiente externo. Cuando tú empiezas a hacer una lista, por ejemplo, si te mencionan un acrónimo, haz una lista, lo puedes hacer tanto manual como también en un Excel o en la forma en la que más se te facilite a ti. Vas a empezar a entender esas palabras clave y tú poco a poco las vas a incorporar en tu lenguaje. Eso te va a permitir que también tengas esa confianza y también las personas te empiecen a identificar como alguien clave dentro del equipo. Yo tenía una manager que hizo una lista de acrónimos porque la empresa en la que estábamos los usábamos, yo creo que fácil. En una semana me aprendí como 25 acrónimos, porque todo era acrónimo, hasta las juntas tenían acrónimos. Entonces, el ser una lista y ella al compartírmelo, a mí me dio mucha visibilidad, porque al final de cuentas empiezas a hablar ese lenguaje y empiezas a entender a qué se refieren, cómo se refieren, si tú tienes que formar parte de ciertas juntas o no. Entonces, la lista de palabras clave, no solamente los acrónimos, sino también a lo mejor hablan con ciertos modismos, si así le podemos decir, que te van a permitir que si tú empiezas en las demás juntas a hablar, en expresar tu opinión, es lo más importante. Posteriormente y muy mezclado a esto es tomar nota de todo. Esto yo creo que es la recomendación más básica, pero la más esencial. Empieza a tomar nota de esas palabras clave, de las dudas que tengas, de lo que estás aprendiendo, el cómo hacerlo. Realmente a lo mejor va a ser mucha información, sí, lo va a ser, pero el dejarlo en una nota y que las demás personas vean que tienes un interés realmente en lo que te están diciendo, en lo que te están enseñando, va a ser totalmente la diferencia, porque al final de cuentas vas a ver que esas mismas notas probablemente no las vas a usar mañana, pero en una semana o en 2 semanas cuando tengas dudas puedes regresar esas notas y vas a sentar esas bases, así como las palabras clave de lo que puedas lograr en esa posición, porque al final de cuentas estarás aprendiendo todo lo que te digan, cómo se comunica tu manager, cómo se comunican las personas a través de ti, qué es lo que estás aprendiendo, qué es lo que es más relevante. A lo mejor puedes empezar a hacer una lista, sabes que me dieron un onboarding de esto y esto y esto, pero estoy viendo que me falta aprender más sobre un tema o un departamento en específico. Entonces todas las anotaciones te van a servir para empezar a analizar qué es lo que realmente tienes ok y qué es lo que te faltaría. Y algo que yo creo que muchos nos empezamos o se nos olvida porque estamos muy enfocados en aprender más sobre el puesto, de dejar una buena impresión, en empezar a entender todo lo que se hace en la posición, pero pues también en la empresa en general, es el empezar a crear relaciones desde el día uno. Entonces, ustedes tienen que investigar quiénes son las personas clave dentro de tu posición, quién te va a ayudar,
quién te va a liberar ciertos materiales, por ejemplo, quién va a ser parte clave de las decisiones que tomes dentro de tu departamento, dentro de tu posición. Entonces, empieza a crear esas relaciones, empieza a entender cómo funciona, cómo se les habla, cómo puedes presentarte para que sí formes parte del día a día y realmente sí se vea que estás adaptándote a la cultura y que ellos al mismo tiempo te vean como pues una parte o un talento esencial desde el día uno. Entonces, sí hace relaciones el poder platicar con otras personas, no solo en lo profesional, sino también claro, con ciertos límites, pues la parte personal. Y lo digo con ciertos límites porque yo creo que hay muchas empresas en las que pueden encontrarse y ver, y a lo mejor va a haber empresas en las que sean mucho más en el enfoque profesional, pero va a haber, la mayor parte de las personas les gusta abrirse y les gusta platicar. No tienes que contar toda tu vida y todos tus problemas, pero al final de cuentas sí empezar a crear esas relaciones personales porque sí o sí hacen la diferencia en un futuro. Y si ahorita desde el día cero tú empiezas a mostrarte muy receptivo y también muy enfocado a que te interesa saber sobre esas personas, a que realmente quieres entender cómo funciona el negocio, va a ser totalmente la diferencia. Entonces, pues yo creo que estas 5 son las principales. Realmente, como les decía, era un episodio corto. Quiero en el siguiente episodio hablar de más cosas que les puedan ayudar así y en un primer día. Estas son las cosas que a mí me ayudaron mucho en cuanto a las posiciones que he tenido y también a lo mejor algunas de estas no las hice desde un inicio, las he ido aprendiendo. Yo creo que el seguirlas haciendo y darte cuenta y ser muy observador de lo que puedes hacer en tu primer día hace mucha la diferencia para tus siguientes días. En fin, espero que les haya gustado este episodio, estoy muy feliz de que lo hayan escuchado, espero que les sirva en sus primeros días de trabajo o que también lo puedan recomendar. Y bueno, nos vemos la siguiente semana con la parte 2 de este episodio, les mando un fuerte abrazo. Bye.